Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En primer lugar, yo creo que el peronismo terminó cuando murió Perón. Lo que ha quedado son interpretaciones de lo que fue el peronismo, pero el peronismo se terminó cuando murió Perón. Lo que quedó es el Partido Justicialista como estructura partidaria y diversas interpretaciones de lo que fue el peronismo, ¿no? Yo creo que tanto eh, la interpretación que hizo Menem como la interpretación que hicieron los Kirchner son deformaciones ideológicas. Menem llevó al peronismo hacia el fundamentalismo de mercado y hacia las relaciones carnales con los Estados Unidos, cuando dichas relaciones carnales no tienen nada que ver con la política no alineada del peronismo. Y cuando yo hablo de política no alineada, me refiero a que si bien el peronismo tuvo, o Perón mejor dicho, tuvo relaciones comerciales, tanto con el este como con el oeste, no tenía un nivel de sumisión hacia los Estados Unidos. Sí se relacionaba con los Estados Unidos, sobre todo en su segunda presidencia, pero no desde la sumisión, sino desde la autonomía y desde un perfil regionalista, ¿no? Este, en cambio, Menem se relacionaba con los Estados Unidos desde la sumisión, por eso se hablaban de relaciones carnales, ¿no? Eh, y el fundamentalismo de mercado de los Menem, eh, de los Menem no, de Menem quiero decir, que poco tiene que ver con estas concepciones justicialistas de eh, estar lejos del individualismo liberal, ¿no? Es decir, de la economía del laissez-faire, como también del colectivismo marxista, ¿no? Porque Perón marca que él está lejos ideológicamente de las dos concepciones, tanto el colectivismo marxista, que representan muchos sectores kirchneristas, y también del individualismo liberal que representan aquellas personas que son partidarias de la economía del laissez-faire, ¿no? Bueno, Menem llevó adelante esas políticas económicas del fundamentalismo de mercado que nada tienen que ver con Perón. Y los Kirchner hicieron otra deformación ideológica, llevaron al peronismo hacia la izquierda, hacia la centro izquierda, quiero decir, ¿no? Eh, Cuando el peronismo nunca fue un partido de centro izquierda, el peronismo siempre fue un partido, eh, cuando hablo de peronismo estoy hablando de Perón primera presidencia, segunda presidencia y tercera presidencia. Siempre fue un partido catch-all, es decir, un partido atrapalo todo, ¿se entiende? Eh, un partido que tiene sectores de centro izquierda y de centro derecha en su mismo partido, que tenía a Bramuglia, ¿no? Que venía del socialismo, y también tenía a Remorino, ¿no? Que venía de, de alguna manera de ser secretario privado de Julito Roca, ¿no? Como decía el mismo expresidente Perón. Es decir, tenía sectores tanto más bien conservadores como sectores más bien progresistas, ¿no? O de centro izquierda, ¿no? Pero conducidos por una persona, eh, es decir, que estaba lejos de estos dos extremos, ¿no? En cambio, en el caso de Cristina Kirchner, ella es una persona de centro izquierda, y lo digo en términos descriptivos, no en términos despectivos, que tiene, eh, si bien tiene sectores también más, supongamos, un poquito más conservadores que la acompañan, en verdad ella es una líder de centro izquierda y se recuesta sobre su organización predilecta, que es la Cámpora, que es otra organización de centro izquierda, digamos, ¿no? Con cierta romantización de la generación del 70, como si dicha generación no hubiese cometido errores, ¿no? Eh, es más, Néstor Kirchner en muchas entrevistas decía que quería llevar al justicialismo a que sea un partido ayornado, progresista,
No lo digo yo, lo decía Néstor Kirchner. Entonces, cuando vos pasás de ser un partido atrapalo todo, un partido de centro atrapalo todo, como fue el peronismo, más bien un partido con cierto conservadurismo social, ¿no? Es decir, Perón no era un hombre de centro izquierda, pero tampoco era un hombre de centro derecha, ¿se entiende? Él era un hombre que de alguna manera creía en una economía social de mercado, en un capitalismo nacional, este, en, de alguna manera, en una economía completamente cerrada, pero tampoco en una economía completamente abierta, digamos, ¿no? Es decir, una economía capitalista, pero dentro de un capitalismo nacional que intente fomentar el desarrollo industrial, que intente todo dentro de un modelo de sustitución de importaciones, digamos, ¿no? Pero bastante pragmático, ¿no? Es decir, un hombre que en su primera presidencia fue expansivo, es decir, en su primera presidencia tuvo un enfoque mucho más expansivo, pero cuando la inflación llegó a ser muy alta, en el 52 llegó al 38% interanual, si lo normal es tener un dígito, bueno, Perón hereda una inflación del 17% interanual en 1946, ya para 1952, pese a subas y bajas, llega al 38% interanual y ahí decide de alguna manera hacer un programa de ajuste, un programa de estabilización para que la economía vaya a un dígito interanual y de alguna manera poder crecer en términos reales, ¿no? Sin alejarse de un modelo sustitutivo, ¿no? Es decir, un hombre que tenía tanta plasticidad que podía tener un enfoque más expansivo, más heterodoxo, y también aplicar cierta cuota de ortodoxia cuando era necesario, este, sin negar los ciclos económicos, ¿no? Creer que la economía es una expansión permanente o una restricción permanente, bueno, es desconocer los ciclos económicos. Es como Kicillof. Kicillof cree que la economía es solo Keynes, ¿no? Entonces, eh, y él dice hay que volver a Keynes. Bueno, capaz que la inflación es muy alta, pero él dice que hay que volver a Keynes. Bueno, está negando los ciclos económicos, Kicillof, ¿no? Y Milley, si la economía estuviese deprimida y estuviésemos en la Gran Depresión, con una inflación, no sé, del 1% interanual, más que inflación del 1% interanual, supongamos que tengamos una deflación total causa una depresión, ¿no? Que sería lo más eh, ejemplificador de una depresión económica, ¿no? Esos niveles de deflación, digamos, ¿no? Altos niveles de deflación. Bueno, tendríamos que aplicar políticas más expansivas, ¿no? Entonces, negar las políticas expansivas como negar las políticas restrictivas es negar los ciclos económicos. Por eso, tanto Milley como Kicillof, siendo personas tan ideologizadas, niegan este enfoque tan práctico de la economía. Pero bueno, en definitiva, Cristina también cree que la economía es una expansión permanente, ¿no? Entonces, y tiene un discurso antiajuste, ¿no? Entonces, así como Milei tiene un discurso anti-Keynes, ¿no? Bueno, son dos extremos ideologizados que niegan los ciclos económicos, ¿no? Eh, Habría que preguntarle a Milei, ¿no? Si estuviésemos en una economía completamente en depresión, si no aplicaría determinadas medidas heterodoxas, porque si pensaría en no aplicarlas, bueno, no la estaría viendo, ¿no? Y Kicillof, si estuviésemos en una economía con una inflación interanual de dos dígitos, si él pensaría que hay que seguir estimulando el consumo, ¿no? O sea, no tendría sentido, ¿no? Bueno, cosa que él hizo como ministro de Economía y cosa que Cristina Fernández también hizo como presidenta, que la economía iba a los dos dígitos de forma interanual en el año 2012, 2013, 2014 y 2015. Sin embargo, siguió con un enfoque expansivo sin aplicar un ajuste cuando la economía lo necesitaba, ¿no? En ese momento, ¿no? Así como en otros momentos la economía necesita un poco de heterodoxia, digamos, ¿no? Es decir, cuando la economía está deprimida. Bueno, Perón, me fui por las ramas, pero no me voy.
Perón no negaba los ciclos económicos si tenía que hacer un ajuste lo hacía y si tenía que poner plata en el bolsillo de la gente también lo hacía, digamos, ¿no? Pero bueno, todo esto es mejor hablar con números y ahora los vamos a ver, esos números. Pero lo que quiero decir es que Menem llevó al peronismo hacia el fundamentalismo de mercado y los Kirchner llevan el peronismo hacia la centro-izquierda. Es decir, utilizaron la estructura partidaria del Partido Justicialista para hacer un partido de centro-izquierda, para hacer un partido, eh, para convertir al peronismo en un partido de centro-izquierda, ¿no? En un partido lleno de marxistas, como los de Nuevo Encuentro, este, en un partido de alguna manera que es un partido de izquierdas, ¿no? Lo convirtieron en un partido de izquierdas. Y el peronismo nunca fue un partido de izquierdas, ¿no? Este, pero bueno, es más, pese a que, este, a que Perón no pensaba igual que Franco, en términos de políticas económicas y un montón de cosas más, sin embargo, trató de darle su apoyo ante el bloqueo económico que sufría la España de Franco, trató de darle su apoyo porque le parecía interesante de alguna manera que quisiera de alguna manera mantenerse neutral, Franco, ante ante la hegemonía tanto de los Estados Unidos como ante la hegemonía rusa, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo respetaba en términos geopolíticos sin compartir mucho sus ideas, digamos, ¿no? Pero bueno, eso no lo haría un partido de centro izquierda, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a pasar a los números. En primer lugar, empezar por la parte que menos me gusta, los Kirchner. Eh, Acá, bueno, Cristina reconoce esta inflación interanual de 2 dígitos que ella tuvo, o dejó, mejor dicho, y en lugar de hacer un ajuste como Perón, no lo hizo, ¿no? No lo hizo. Siguió con eso, con esa política expansiva, hasta que el próximo gobierno hiciera un ajuste. Bueno, Macri lo hizo y lo hizo mal, porque la inflación en lugar de bajar, luego de un tiempo siguió aumentando. Tal es así que esta inflación del 24% que medía el gobierno de la ciudad la llevó directamente al 54%, es decir, casi que la duplica, ¿no? Acá es donde empezó el problema, creo yo. eh, Diciembre de 2012, creo que era Vudú, ministro de Economía, tenías una inflación interanual del 10,8. Si lo normal es tener un dígito, es decir, un dígito y baja, es decir, 1% interanual, 2% interanual, 3% interanual, 4% interanual, 5, 6% interanual, bueno, ya tener 2 dígitos es un problema, ¿no? Y es un problema porque si vos creces, suponte, al 3% anual, si tu economía crece al 3% anual y tu tasa de inflación llega a ser el 3% anual, bueno, en términos reales no creciste porque te descuento la tasa de inflación y evidentemente no creciste en términos reales, ¿no? Como sabemos, para saber si creciste o no en términos reales, te tengo que descontar la tasa de inflación. Este, pero bueno, acá en la economía argentina, en lugar de aplicar un enfoque más restrictivo, considerando que 2012 ya había salido de la crisis financiera internacional, ya para 2012 la economía global se había reacomodado, pero para bien. Bueno, no te costaba nada dejar de estimular el consumo no sé, por un año, 2 años, y subir la tasa de interés para desacelerar un poco la actividad económica para tener una inflación un poquito más baja. Insisto, no solamente Perón hizo un ajuste, también Dilma Rousseff, ¿eh? Con el apoyo de Lula. Y Lula dijo, pues Lula tendrá un montón de errores, pero boludo no es. Bueno, vamos a hacer un ajuste, qué sé yo, para equilibrar la inflación. Bueno.
qué sé yo. Eh, Acá, bueno, después le dejo las recomendaciones cuando Milton Eisenhower visita la Quinta de Olivos, ¿no? Algo que Milei no consiguió de un presidente norteamericano, pero Perón sí. Eh, Así que, y aquí, este, aquí tenemos un cuadrito, cuadrito no, esta es el Salón Oval de la oficina de Harry Truman, el expresidente norteamericano, del año 1950, es la foto. Este, Mostrar opciones de traducción, a ver, para que el público hispanoparlante que me ve, eh, la oficina oval del presidente Truman, bueno, acá está la oficina Truman, el Salón Oval. Esta es la biblioteca de Truman, ¿no? La biblioteca Harry Truman. Acá, como podemos ver, tenemos a nuestro querido José de San Martín en el Salón Oval, ¿no? De- del despacho del presidente de los Estados Unidos. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo llegó San Martín acá? Bueno, este, hubo un presidente llamado Juan Domingo Perón que a través de su embajador, Iva Nisevich, no sé si lo pronuncié bien, este, le regala el 29 de octubre de 1946, pocos meses después de las actitudes intromisivas del, del señor Braden, ¿no? Porque creo que Braden, cuando realiza sus comentarios y metiéndose en los asuntos internos argentinos, lo cual es completamente repudiable, fue durante la administración Roosevelt, que uno pensaría que, bueno, Roosevelt y Perón deberían llevarse bien, porque ya hay muchas afinidades en términos de política económica y todo lo demás. Bueno, no, en ese contexto no, no se llevaron bien. Paradójicamente, tanto Perón como con Roosevelt no se llevaron bien en términos generales, no hubo mucha afinidad. Me puedo confundir con el dato, hasta la información que yo tengo disponible, que tengo entendido que no hubo mucha afinidad, y tampoco hubo mucha afinidad con De Gaulle, ¿no? Y De Gaulle y Perón que se parecen mucho en muchos aspectos, ¿no? No son iguales, por supuesto, pero se parecen mucho en el sentido de buscar siempre ciertos niveles de autonomía, es decir, De Gaulle tratando de buscar no solamente la autonomía de Francia, tanto de los soviéticos como de los estadounidenses, sino también de buscar el fortalecimiento de Europa, es decir, un perfil regionalista, ¿no? La unión de Europa, digamos, ¿no? Eh, y el fortalecimiento de dicha unión, mejor dicho, ¿no? Bueno, en el caso de Perón me relaciono con los Estados Unidos, nos relacionamos desde la autonomía, no desde la sumisión. También comerciamos con la Unión Soviética en la época de Perón, ¿eh? Es decir, pero él aclaró que la relación o las importaciones de bienes industriales de la Unión Soviética eran meramente una relación comercial, no una relación política, y esto lo aclara en una entrevista. Y que con Estados Unidos quería ser amigo, pero verdaderamente amigo, que habíamos tenido nuestros malentendidos, pero, pero que cuando le preguntan de qué lado estaría Argentina en una tercera guerra mundial, y Perón responde, nosotros somos occidentales y nos sentimos occidentales. Pero también aclara que esa forma de, de, de relacionarse iba a ser desde la Argentina y desde la región, es decir, marcando un perfil, de alguna manera un perfil regionalista. Ya vamos a pasar a esos fragmentos de esa entrevista que yo estoy citando, porque lo dejan claro, es decir, ¿somos occidentales? Sí, tenemos una democracia, división de poderes, en términos culturales, sociológicos, ya incluso hasta en cuestiones tan sencillas como ¿quién se imagina un Fernet con Manaos? Con todo respeto por Manaos, ¿no? Bueno,
con Coca-Cola va. ¿No? Entonces, hasta en esas cosas tenemos ciertas, parecen tonterías, pero no lo son. Tenemos como cierta ligazón con todo lo que es el mundo occidental, digamos, ¿no? Pero en términos geopolíticos tenemos muchas diferencias, porque no podemos integrarnos geopolíticamente, por lo menos por ahora, con Occidente, cuando tenemos eh, una disputa territorial con uno de los países de Occidente, en términos geopolíticos, con el Reino Unido. Entonces, con uno de los miembros, quiero decir, de Occidente, que es el Reino Unido. Entonces, si tenemos una disputa territorial con el Reino Unido, por ahora no podemos integrarnos geopolíticamente a Occidente. Lo que debe hacer Argentina, mientras no recupere las Malvinas por la vía diplomática, es apostar a la neutralidad. Este, sí, la única forma de integrarse geopolíticamente a Occidente es recuperando por la vía diplomática las Malvinas. Si no las recuperamos por la vía diplomática, no la vamos a integrar a Occidente geopolíticamente. O por lo menos esa es mi mirada. ¿No? Sí, nos podemos relacionar políticamente, este, dialogar, pero no me pidas más que eso, ¿no? Dialogar con ambos lados, ¿no? Con China, con Estados Unidos, pero desde la autonomía. No, nada de andar en un seguidismo de la agenda geopolítica de China o de los Estados Unidos. Ellos tienen su agenda, nosotros tenemos la nuestra. Pero bueno, que podemos coincidir o no en algunos tópicos, ¿no? Por supuesto, no hay que cerrarse al diálogo. Pero, eh, ¿qué iba a decir? Bueno, pocos meses después de las actitudes intromisivas, de intromisión de Braden, bueno, acá vemos a nuestro querido Harry Truman. A mí me cae muy bien Truman, más allá de la bomba atómica, todo eso, me cae excelente. Y un aficionado a la historia de Truman, ¿eh? Y muy culto, un hombre muy culto y sin titulación universitaria, ¿no? De hecho, uno de los, él cambió para siempre la historia de la política exterior norteamericana. eh, de hecho, hasta el edificio del Departamento de Estado tiene su nombre, ni más ni menos. Y acá está nuestro embajador Ivasinevich, este, miembro de un sector bastante conservador del justicialismo de aquel entonces, pero muy leal a Perón. Eh, bueno, este cuadrito que le regalamos a Truman terminó en el Salón Oval, ni más ni menos, ¿no? Acá está Washington, acá está Bolívar y acá está San Martín. ¿Qué tal? ¿Eh? Bien rodeado está nuestro querido general. Este, pero bueno, y acá, qué bueno, ¿no? Ahí al lado de Washington y Bolívar quedó San Martín, ¿qué tal? Pero bueno, acá está, que este es un texto de Mario Rapoport, que lo tuve que leer también en la facultad, pero yo lo leí de parte mía de forma autodidacta, buscando fuentes de los datos de inflación. Le digo, ¿cómo fue la inflación durante el gobierno de Perón? Porque todo el mundo me dice, no, que fue un desastre, fue un desastre. Bueno, vamos a verla, vamos a investigar. Y en esta pseudo investigación que uno pudo indagar, eh, acá les muestro, mis estimados, eh, estos son datos de INDEC. Vamos a disminuir un poquito. A ver, no me está quedando acá. Bueno, acá pueden ver, ¿no? Son datos de INDEC, fuente INDEC, del texto de Mario Rapoport, que les acabo de mostrar, una revisión histórica de la inflación argentina y de sus causas. Acá muestra la inflación heredada por Perón, ¿no? Ya vemos que en el 45 todavía no había asumido, ¿no? Porque él asume en el 46. En el 45 la inflación era de 2 dígitos. Mal, mala situación. Y con una, este, situación económica bastante mala, en el sentido de que tenés una reducción del PBI, ¿no? Es decir, la economía está en recesión e inflación, es decir, con esta inflación, una situación de esta inflación, digamos, ¿no? Bastante mala la situación económica, ¿no? Para los trabajadores de aquella época, recesión con inflación, ¿no?
Después ya para el 46 tenés un año de crecimiento, 8,9% de crecimiento, pero con una tasa de inflación del 17% interanual, que sigue siendo alta, porque lo normal, insisto, es tener una inflación interanual de un dígito y baja, ¿no? Como diciembre de 2003 o como diciembre de 2006. Diciembre de 2003, 3% interanual. Diciembre de 2004, 6% interanual. Eh, que estos, no, estos datos del 2003 en adelante no te sirven porque está desactualizado el método de investigación, ¿no? Eh, pero sí te sirve para los datos más antiguos, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, acá tenemos, eh, hereda una inflación de dos dígitos, ¿no? Es decir, debió haber aplicado un ajuste, me bien asumió. Bueno, no lo hizo, fue bastante expansiva la política del primer gobierno peronista y la segunda restrictiva y la tercera más de pisar tarifas para que la inflación no se acelere, ¿no? Pero bueno, acá vemos que en el 52, 38% interanual, bastante alta, ¿no? Y aplica una política de ajuste que deja la inflación en el 4% interanual en 1953 y en el 3,8% interanual en 1954. Los 2 años de inflación normal que tuvo la Argentina desde el 45 hasta vamos a tomar eh, hasta el año 86, suponte, ¿no? O hasta la hiper, suponte. Es decir, todos estos años tuvimos inflación anormal, excepto en los 2 años, 2 últimos años de la segunda presidencia de Perón. También tuvimos una inflación relativamente normal en el 69, eh, ¿no? Y no más que eso. Pero en términos generales, tuvimos dos índices de inflación bastante normales. Y lo paradójico, ¿saben qué es? Que también esa tasa de inflación fue tan baja, la del 53 y 54, que incluso te permitió crecer en términos reales, porque si vos le descontás esta tasa de crecimiento del 54 al 3,8%, bueno, creciste en términos reales. Lo mismo acá, ¿no? 5,4% de crecimiento, inflación 4%, perdón, lo dije al revés la cuenta, ¿no? Le descontas esa tasa de inflación a esta tasa de crecimiento y creciste en términos reales. Le descontas esa tasa de inflación a esta tasa de crecimiento, creciste en términos reales. Lo había hecho al revés antes, ¿no? Pero bueno, eh, en definitiva. Y por último, también me gustaría recordar lo siguiente, ¿no? Hace horas Cristina Kirchner dijo que, como que calificó de actitudes intromisivas en la política interna argentina las actitudes de Bessent, es decir, en la compra de pesos. Bueno, habrá gente que podrá decir que son intromisiones y habrá gente que no, ¿no? Eh, no necesariamente una compra de pesos argentinos por parte de un tesoro de otro país, o por parte del Ministerio de Economía de otro país, no necesariamente representa, perdón, perdón, vos te sé, no necesariamente representa una intromisión, ¿no? Porque si no, calificaríamos de intromisiones la compra de bonos del Tesoro por parte de China y de Japón de bonos americanos, ¿no? Entonces, una política no sé, de compra de bonos o de compra de monedas no, no necesariamente es una intervención, ¿no? Aunque también está claro que de alguna manera la compra de pesos en el mercado argentino por parte de Bessent trata de alguna manera de frenar la suba del dólar para que esa suba del dólar no repercute en precios y para que de alguna manera que mi ley llegue mejor a las elecciones, ¿no? En definitiva es eso, ¿no? Mantener un precio ficticio del dólar. Lo más paradójico de todo esto
es que los Raúles y las Mabeles, es decir, los compradores minoristas, las personas físicas, le torcieron el brazo al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces, o sea, empezaba a poner dólares en el mercado, quedándose con los pesos. Bueno, a futuro van a estar bastante devaluados probablemente, pero bueno, eh, qué sé yo. Bueno, acá están esos fragmentos que yo quiero destacar de Perón, que yo les decía. Bueno, acá está. Situation in which the world finds herself today, what would be Argentina's position in the event of a third world war? El gobierno argentino, the Argentine government has always established a perfect situation. We are Westerners and we feel Westerners. For the government of the Argentine Republic, this can be reduced to a formula which reads, within the continent, for us, the Argentine Republic, and within the world, for us, the continent. Y dentro del mundo, para nosotros, el continente. Es decir, acá como podemos ver, Perón se ve su carácter de autonomía y también su carácter de regionalismo, ¿no? Por eso hablaba del ABC y todo lo demás, ¿no? Pero también se ve su mirada, es decir, somos occidentales, nos sentimos occidentales, pero lo hacemos desde la Argentina, desde la región, es decir, no desde las relaciones carnales, ¿no? Y ya con la definición de que somos occidentales y nos sentimos occidentales, tampoco tiene nada que ver con, con, con Cristina Kirchner, que de alguna manera, más que sentirse occidental, este, es más bien una, o aplicar una tercera posición a la hegemonía de China y los Estados Unidos. Lo que hace Cristina Kirchner es ponerse al lado de China directamente. Y ojo, yo no tengo nada personal con los chinos, ¿no? Ni con los estadounidenses, a los cuales critico a ambos y cuando tengo que felicitarlos, los felicito, ¿no? Como ciudadano de a pie, no soy político, ¿no? Por lo menos por ahora no soy político, ¿no? Entonces, no soy político porque ni milito en política hoy en día porque no me siento representado ni por Cristina, ni por Milei, ni por Yar Llora, ni por los troscos menos, ni por los libertarios menos, ni por Macri menos, así que, ni por los radicales menos. Así que, en definitiva, Cristina, más que tercera posición, es una secretaría de prensa del Kremlin. Y Milei, en lugar de ser un político nacionalista, soberanista, no, es peor que una relación carnal con los Estados Unidos por parte de Milei. Más que relaciones carnales, es, es nivel 5 de relaciones carnales. O sea, Menem es autónomo al lado de Milei. Pero bueno, eh, este, nada, vamos a pasar al siguiente video. ¿Tiene diferente video? Ah, para, sí, tiene diferente video. Situation in which great responsibility. A ver, acá habla, creo, de Howard. And responsible men are the men that we like. The steps taken by him to improve relations with our countries have been received here with great enthusiasm. We are not in any way a country opposed to the United States. We have had our misunderstandings, and we are, like the Americans, a bit proud. We wanted to be friends, but real friends. Queríamos ser amigos, pero verdaderamente amigos. Dice muy claramente, ¿no? Nosotros no somos un país opuesto a los Estados Unidos. Yo creo que Perón lo dice más que nada por una cuestión de que no le conviene. Considerando el arsenal militar de los Estados Unidos de aquel entonces y el de ahora ni te cuento, somos un país opuesto a los Estados Unidos.
dice, queremos ser amigos, verdaderamente amigos. Y hemos tenido algunos malentendidos, ¿no? Hemos tenido malentendidos, eh, seguramente mencionando o haciendo o pensando en el tema Braden, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que el segundo gobierno de Perón es un gobierno que tiene que hacer el ajuste por la situación inflacionaria de la Argentina y tiene que buscar dólares, es decir, inversiones extranjeras, eh, porque eran más los dólares que se consumían que los que la Argentina generaba. Este, Tal es así que encima muchas políticas regulacionistas del campo habían desalentado la exportación, por ende se iban muchos dólares en importaciones, particularmente de energía, porque la Argentina empezó a tener un déficit energético también, ¿no? En ese momento. Este, entonces, creo que Frondizi intenta solucionar un poco eso, ese déficit energético, pero tampoco tenía en Argentina mucha tecnología para poder extraer todo ese crudo que estaba debajo de nuestro suelo. Entonces, Perón dice, bueno, si ustedes tienen la tecnología para poder sacar todo ese petróleo del suelo, y yo necesito, de alguna manera, más petróleo para, de alguna manera, importar menos petróleo y por ende que se me vayan menos dólares por importaciones, bueno, que me entren dólares por la cuenta capital, este, es decir, vía inversiones, y al mismo tiempo aumentando la producción de petróleo, puedo importar menos y por ende tratando de equilibrar un poco los dólares que se van, los dólares que entran, etc. Pero bueno, creo que lo hace por ese pragmatismo, ¿no? Sin bajarse los pantalones con los Estados Unidos, ¿no? Una cosa es negociar con los Estados Unidos. Eso sí le podemos reconocer a Cristina, ¿no? En el sentido de que yo creo que ella también se da cuenta de eso, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer un acuerdo con la Chevron. No, dice la izquierda, no, porque Chevron, yo necesito sacar el petróleo, necesito sacarlo, y ellos tienen la tecnología para sacarlo, bueno, saquémoslo, tan sencillo como eso. Y hacer un acuerdo lo más soberanamente posible para decir, bueno, esto es para usted, esto es para mí, y no regalarlo, digamos, no bajarse los pantalones. Otro recordatorio, Perón también tiene algo muy interesante que es, o mejor dicho, algunos chicos de izquierda quieren pensar que Perón era de izquierda, y no, no era de izquierda. Y un recordatorio, ni tampoco fue muy democrático en muchos aspectos, porque Balbín estuvo preso fue un preso político de Perón, e incluso también Pugliese, ¿no? Esos son dos errores de Perón, ¿no? Pugliese estuvo preso varias veces por ser comunista, el tanguero Waldo Pugliese. Y acá habla Perón sobre el comunismo, ¿no? Fíjense este video, lo que dice, ¿no? Yo me lo voy a guardar, porque este video me va a servir más adelante. Pero bueno. On the recent tour of Dr. Milton Eisenhower throughout Latin America as personal representative of the President of the United States. Creo yo que ha sido la medida más efectiva. I believe that it has been the most effective and outstanding measure that the government of the United States could have taken to understand and better relations between the countries of Latin America. We have no problems with the United States. There have been minor misunderstandings between our governments. But I do not believe that there is a better way to solve these small problems than by sending an envoy of the conditions and qualities of Dr. Milton Eisenhower. It would be most interesting to know your opinion of President Eisenhower's present attitude toward Latin America. Nosotros en Latinoamérica, por lo menos en lo que respecta a Latin America, as regards our countries, we have the very best opinion of General Eisenhower. For us, he is a man of great responsibility, and responsible men are the men that we like. Bueno, este no era el video que hablaba de los comunistas, pero que es el siguiente. Congress at the
the present time, which would greatly facilitate the investment of foreign private capital in Argentina. The law of capital investments in the Argentine Republic is a natural consequence of economic reorganization. This is the reason why I believe that this law will greatly encourage the use of capital, especially North American. This will benefit not only our country, as a help the represent will be extraordinary, but also the North American investors who want to come to this country. And from this union of interest, it is possible that our trade will improve as well as our relations. Countries, according to the Israeli, have no permanent friends nor enemies. They have permanent interests. Amigos y enemigos permanentes. Tienen intereses permanentes. Creo que ahí cita una frase, de los países no tengan amistades o amigos permanentes, sino intereses permanentes, una cosa así era la frase. Pero me parece que no lo tengo acá el video que habla del comunismo. Ya lo voy a encontrar. Pero bueno, en definitiva, yo lo que creo que debería hacer es pasarles, creo que por segunda vez, esta entrevista completa. A ver, paren que me perdí. Pasar esta entrevista completa, sí, sin lugar a dudas. Mientras me hago un té, se las voy a dejar para que lo escuchen el expresidente Perón, que es mucho más interesante que yo, sin lugar a dudas, en muchos aspectos. Pero bueno, a ver. A ver. No sé si estoy compartiendo. Ahí sí, voy a compartir. Pero me voy a minimizar. Así me voy a hacer un té, porque ya esto lo conozco de memoria ya, ¿no? Pero bueno. This news film report from Argentina takes us to Buenos Aires for an unprecedented interview with one of the most controversial figures in the Western Hemisphere. Here in Argentina's huge presidential palace, Juan Perón gives to NBC News an exclusive interview journalists have been seeking for years. It is on this balcony that Perón is most frequently photographed, speaking to huge crowds who gather to listen and to cheer. Recently, President Perón used his balcony often as a platform for speeches highly critical of the United States. These speeches and his treatment of Argentine and U.S. journalists at times have contributed to troubled relations between the two nations. But recently, the crowds have been hearing a new tone in the voice of their president. From his palace, Perón has been speaking in accents which appear to be a new and friendlier policy. U.S. visitor in particular, Dr. Milton Eisenhower brought home reports of a warmer Argentine attitude. And now a newsman from the United States is invited to the palace to meet the man who in the past has avoided our reporters. NBC correspondent George Natanson arrives, the first North American newsman to be received by Perón in private in at least 4 years. Perón opens the first television interview he has ever granted anyone. President Perón speaks English, but prefers his native Spanish, translated by his official interpreter. First question. Mr. President, when you were elected to the presidency of Argentina in 1946, a new doctrine came into being which bears your name. Called Peronism, it is also known as justicialism, and the Argentine third position. Would you please be so kind as to define those terms? It is almost difficult to explain the full meaning of it in a few words.
But I can say that it is a doctrine that fulfills the necessities and desires of the Argentine nation and people. It is a conception that allows us to solve our problems with proper insight and this, added to certain rules and principles, has established a doctrine which we are fulfilling with success, at least up to now. Nosotros llevamos a cabo con bastante éxito, por lo menos hasta ahora. Would you say then that Argentina's third position is similar to that of several Asiatic countries, India, for example? Según cómo se miran estos problemas cotidianos, this is according to how you look at these doctrinary problems, which are basically philosophical. India has its own doctrine which fits in well only with India's own necessities and desires. Mr. President, it has been reported that the Argentine Communist Party is perhaps one of the best organized in South America. Would you say that they constituted any serious threat to your government? El problema del Partido Comunista en todos los países, the problem of the Communist Party in all the countries of the world is not a problem of organization, but a problem of numbers. Communism filters into our democratic organizations and into our democratic countries. So for me, the organization of the party itself is of no great importance. I compare the importance of communism in the Argentine with a number of communists. In 1946, when I was elected president of the Argentine Republic for the first time, 75,000 communists voted. When I was elected for a second term, only 20,000 communists voted. Therefore, if the organization of the Communist Party of the Argentine Republic is good, well, I hope it will get better every day, as long as the number of communist voters decrease. Yes. Would you care to remark on the recent tour of Dr. Milton Eisenhower throughout Latin America as personal representative of the President of the United States? I believe that it has been the most effective and outstanding measure that the government of the United States could have taken to understand and better relations between the countries of Latin America. We have no problems with the United States. There have been minor misunderstandings between our governments, but I do not believe that there is a better way to solve these small problems than by sending an envoy of the conditions and qualities of Dr. Milton Eisenhower. It would be most interesting to know your opinion of President Eisenhower's present attitude toward Latin America. Nosotros en Latinoamérica, por lo menos en lo que respecta a Latin America as regards our countries, we have the very best opinion of General Eisenhower. For us, he is a man of great responsibility, and responsible men are the men that we like. The steps taken by him to improve relations with our countries have been received here with great enthusiasm. We are not in any way a country opposed to the United States. We have had our misunderstandings, and we are, like the Americans, a bit proud. We wanted to be friends, but real friends. There is a bill before the Argentine Congress at the present time which would greatly facilitate the investment of foreign private capital in Argentina. The law of capital investments in the Argentine Republic is a natural consequence of economic reorganization. This is the reason why I believe that this law will greatly encourage the use of capital, especially in North America. This will benefit not only our country, as a help to represent will be extraordinary, but also North American investors who want to come to this country. And from this union of interest, it is possible that our trade will improve as well as our relations. Countries, according to the Israelis, have no permanent friends nor enemies. They have permanent interests. Amigos y enemigos permanentes. Tienen intereses permanentes. What suggestions would you put forward, Mr. President, which could go toward maintaining the excellent relations which now exist between the United States and Argentina? Yo creo que la mejor medida es dejarlo a believe that the best measure is to let President Eisenhower act as he is doing at the present moment. If he continues following this course, relations between Latin America and the United States will definitely improve.
In my opinion, what these countries need is to be treated with justice and impartiality, and President Eisenhower is a just and equitable man. And we believe that the relations are going to be all right. In view of the very tense situation in which the world finds herself today, what would be Argentina's position in the event of a third world war? The Argentine government has always established a perfect situation. We are Westerners and we feel Western. For the government of the Argentine Republic, this can be reduced to a formula which means, within the continent, for us, the Argentine Republic, and within the world, for us, the continent. Y dentro del mundo, para nosotros, el continente. Mr. President, during the past 7 years, the United States has seen fit to change their ambassador in Argentina no less than 8 times. Recently, Ambassador Newber was recalled and another representative appointed. Later, however, Ambassador Newber was asked to stay on, a most unusual occurrence. Would you say that this was a step forward in Argentine-United States relations? Naturally. There is no doubt that if there is no continuous relations with individual representatives, it is difficult that there would be continuous relations with people. I have appreciated, and the whole country has gratefully appreciated President Eisenhower's attitude in naming us Ambassador Newber here. Our relations and has complied very well with the duties of an ambassador in the Argentina. Yes, probably one of the best ambassadors of the Argentine has had in the United States. Mr. President, recently you severely criticized the various North American news agencies in Argentina. As a result of that criticism, would you say that the situation has improved? There was a time during which all the news stories abroad lacked truthfulness. We were even ready to take matters to the international organizations against the news agencies which distorted the truth. For this reason, a report was written up in Congress. But the agencies have changed that attitude and we are now satisfied. We do not want to create a problem. We want the truth to be said. Simply the truth. According to terms of the Argentine-Soviet Union trade pact recently signed in Buenos Aires, Russia will send to Argentina heavy industrial machinery, tractors, oil and coal mining drill equipment. We maintain the same relations with the Soviet Union that are maintained by the United States and England. Consequently, we have tried to trade products which are indispensable to us and are also indispensable to the Russians. None of these materials are war or strategic materials, but only manufacture items, machinery, and some exportable raw materials such as wool and linseed oil, which we cannot sell to anybody else. For us, the linseed oil problem is a big one. We have been producers of almost 80% of the linseed products of the world. When the United States bought our linseed oil, our stock was earmarked for the United States. But for a long time now, the United States has not bought our linseed oil, and we have no other buyer but Russia. There lies, principally, the reason why we had to resort to that market for our sales. There is no doubt that this fact is a commercial agreement, exclusively commercial. It has nothing to do with the political aspect. Comercial, exclusivamente comercial, porque la parte política no entra absolutamente para nada. Well, Mr. President, turning aside from the political points and problems of the day, it is well known that Argentina is excelling herself throughout the world in sports, greatly aided by your government. However, it's not so generally well known that you're an outstanding amateur sportsman yourself. I understand your interest runs from boxing, skiing, fencing, and motorcycle riding. Now, I don't think President Eisenhower has suffered any injuries playing golf, but I understand you took quite a skill on one of your motorcycles recently. Efectivamente. Yo he sido toda mi vida un hombre. All my life, I have been a sportsman. In order to carry on with the work I do here, which I sometimes start at 6:30 in the morning and finish at 8 o'clock in the evening, I need to be physically fit.
This is the reason why I continue to practice some sports. I cannot do any more boxing. It's too much for me. Therefore, I ride a motorcycle. Naturally, a sportsman would usually have an accident. Otherwise, he would not be a sportsman. And accidents are natural consequences. A fall now and again won't hurt me. I have fallen many times during my life. I am glad that General Eisenhower has had no falls, and I hope he takes care of himself. Argentina's President Perón underlines the significance he obviously attaches to this interview by giving NBC News more of his time in posing for more informal pictures. Bueno. Aquí estamos de vuelta. En un momento me olvidé de poner los subtítulos, aunque me acordé tarde. Pero bueno, yo les dejo la entrevista acá abajo del video. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado y bueno, se las dejo para que puedan poner los subtítulos en español o la traducción automática en español. Así que bueno, simplemente eso, los despido. Y bueno, yo en las elecciones que vienen voy a votar en blanco porque no me siento representado ni por Milei, ni por Kicillof, ni por los chicos de la Cámpora, ni por los chicos de Grabois, ni por los radicales, ni por los macristas, ni por los trotskistas. Si tuviese vivo Perón, lo votaría Perón, pero no está vivo Perón, así que o a De Gaulle, no, o a De Gaulle, no están vivos. Y lo que está no me representa. El único que podría llegar a ser alguien interesante para votar para mí podría llegar a ser Fernando Grey, pero no lo voy a votar a Grey tampoco porque eh, no coincido con su forma de gestionar el Estado, en el sentido de que tanto él como todos los intendentes de la Argentina tienen acomodos en el empleo público. Y yo creo que el empleo público es el Estado es de todos, no de una casta, digamos, ¿no? Es decir, por supuesto que hay empleados públicos y empleados públicos buenos y empleados públicos malos, ¿no? En su rendimiento. Que ingresaron como ingresan todos, por acomodos, lamentablemente, o porque se murió un familiar y heredó el cargo, la persona, o heredó el cargo literalmente, o simplemente tuvo prioridad en el ingreso por haber muerto su padre o madre que trabajaba en el Estado. Así que yo creo que el Estado no debe manejarse de esa manera. Hay gente que actualmente trabaja bien y que trabaja mal, eh, pero la culpa no es de ellos, sino de que los legisladores no legislaron, no hicieron leyes para que el empleo público en la Argentina sea todo por concursos abiertos y democráticos y transparentes, porque en los estados de bienestar que muchos de ustedes admiran, en Suecia, Finlandia, el empleo público es por concursos, ingresan los mejores y los más capacitados. Entonces los impuestos son altos en los nórdicos, pero los servicios son buenos, y terminan en servicio público de calidad. Y en Argentina los impuestos son altos, no tanto como en los nórdicos, pero los impuestos terminan en ñoquis, en acomodos, o estatizaciones de empresas terminan así, ñoquis y acomodos. Un día están los de Milei, después están los de la Cámpora, y yo ya estoy cansado de todo eso, ¿no? Entonces, la gestión del empleo público de Grey yo no la comparto. eh, Así que voy a votar a quien me represente verdaderamente. Y si no me siento representado, no voy a votar a nadie. Voy a votar en blanco. Iré a votar, sí, por supuesto, pero en blanco. Pero bueno, nada más. Simplemente eso, los despido. Y eso que no soy gorila, ojo. Porque Perón, aún con sus errores, me parece un tipo interesante. Aún con sus errores, el culto a la personalidad del líder, los presos políticos, todos los errores que ya sabemos, ¿no? Pero en términos de relaciones internacionales me parece interesante. En términos de líder nacionalista me parece interesante. Así que bueno, nada más. Chau, chau.